Saludos cordiales, abogado Jorge Jurado Murillo. Mi nombre es Luis Emilio Monge Cedeño y a continuación realizaré la siguiente presentación con el tema de responsabilidades civiles y penales en la contratación. A continuación compartiré pantalla para presenciar las siguientes diapositivas. Somos estudiantes de la materia de aspectos legales paralelo B. Somos el grupo 5, quienes los integramos: Mendoza Montenegro, Franklin Efren; Mendoza Palacios, Alejandra Monserrate; Mendoza Vargas, Christopher Alberto; Molina Chávez, Jorman David; y mi persona, monje cedeño Luis Emilio. A continuación, la presentación. Introducción. Esta es una introducción a los fundamentos de la responsabilidad. Las responsabilidades tienen fundamento en los artículos 119, 120, 121 y 212 de la Constitución Política de la República del Ecuador, las cuales señalan los principios básicos siguientes. Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y en la ley, y tendrán el deber de coordinar sus acciones para la consecución del bien común. No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni servidor público exento de responsabilidades por los actos realizados y ejercicios de sus funciones o por sus omisiones. El ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la colectividad que exige capacidad, honestidad y eficiencia. Las normas para establecer las responsabilidades administrativas, civil culposa e indicios de responsabilidades penal por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos se aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e instituciones del Estado. La Contraloría General del Estado tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. Los funcionarios que, en ejercicio indebido de las facultades de control, causen daños y perjuicios al interés público o a terceros, serán civil y penalmente responsables. Aquí tenemos un concepto de la contratación pública que dice que la contratación pública es aquella que se da cuando las entidades públicas contratan personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con alguna de sus obligaciones. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría que realicen los siguientes literales, como son los organismos y dependencias de las funciones del Estado, los organismos electorales, los organismos de control y regulación, las entidades que integran el régimen seccional autónomo, los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la presentación de servicios públicos, las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles, y las compañías mercantiles, cualquiera hubiese sido o fuere su origen, creación o constitución, que posean o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado o a sus instituciones. Responsabilidad. Responsabilidad es la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o por otro la pérdida causada, el mal inferido o el daño irrogado ocasionados por la culpa u otra causa. La obligación y la responsabilidad son términos que se usan frecuentemente e indistintamente en el lenguaje común. Conviene, por lo tanto, hacer una precisión conceptual para discernir y diferenciar el significado de cada uno, en razón de que su connotación jurídica es distinta. La obligación
constituye el deber a cumplirse, mientras que la responsabilidad, para efectos de este manual, es la desviación ocasionada por la acción u omisión en la que incurren los servidores al ocupar un cargo en una entidad pública determinada, sea que se encuentre en su desempeño o hayan dejado de hacerlo. Origen de la responsabilidad. Desde el momento en que los servidores públicos se posesionan de los cargos, asumen obligaciones legales cuyo incumplimiento acarrea responsabilidades como forma de precautelar el orden administrativo. De conformidad con la ley pertinente, las conclusiones del informe de auditoría pueden dar origen a la determinación de responsabilidades por el ejercicio de las actividades administrativas financieras. La responsabilidad tiene origen en la acción u omisión en que incurren los servidores públicos en el desempeño de un cargo. La acción es la actividad positiva realizada por el servidor. Se identifica cada uno o más sujetos de responsabilidad por acción. Cuando se determine que un hecho o acto administrativo es imputable por la ley o por las circunstancias que rodean al mismo, la omisión consiste en dejar de hacer algo que el servidor público está obligado por la ley. La distribución de funciones, las estipulaciones contractuales o cometidos asignados. Esta puede ser intencional o culposa. La omisión intencional es aquella que se produce cuando existe el designio de obtener un resultado dañoso. La omisión culposa es equiparable con la culpa leve del Código Civil, que consiste en la falta de diligencia y cuidado en los hombres que emplean en sus negocios propios. Factores para el establecimiento de las responsabilidades. Para el establecimiento de las responsabilidades se deben considerar los siguientes factores. A. Los deberes y obligaciones de los servidores y de terceros establecidos según la ley, la distribución interna y las estipulaciones contractuales. B. El deber de la decisión o jerarquía del servidor público. C. El grado de importancia del servicio público que debe prestar. D. El grado de culpabilidad tomado en consideración las circunstancias que rodean el acto o hecho. Y E. Las consecuencias que se derivan de la acción o de la omisión. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 2018. Capítulo 11. Responsabilidades. Artículo 99, que dice responsabilidades. En todos los procedimientos precautelares previstos en esta ley, los oferentes participarán a su riesgo. Los miembros de la asociación o consorcio contratista serán responsables solidarios e indivisiblemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. La ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento. La máxima autoridad de la entidad, así como los funcionarios o servidores de la misma que hubieran intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos precontractuales de preparación, selección, contratación, así como en la ejecución misma de los contratos, serán personal y pecuniariamente responsables por el incumplimiento de la disposición de esta ley, sin perjuicio de ser el caso de la responsabilidad penal o hubiere lugar. La entidad contratante obligatoriamente seguirá la acción correspondiente en contra de él o los funcionarios o empleados por cuya acción u omisión la entidad debió indemnizar a contratistas o proveedores por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales. Será causal de cesación de funciones por destitución o desvinculación sin derecho a indemnización alguna, tanto en el régimen común como en el especial, el servidor público, empleado u obrero de una empresa pública, o quien tenga relación laboral con el Estado a través de las entidades a las que se refiere el artículo 1 de esta ley, luego del debido proceso pertinente por el hecho de aceptar invitaciones, viajes de observación, giras promocionales, atención sociales, investigaciones institucionales o promocionales, o cualquier otro tipo de evento solventado por el oferente
o contratante, para miembros de su familia o terceros a nombre del servidor público, empleado u obrero de una empresa pública o quien tenga relación laboral con el Estado, en lo que será sancionado de conformidad con la ley correspondiente. Las entidades contratantes están prohibidas de incluir en el presupuesto referencial y en el precio del contrato los costos de cualquier reunión de trabajo, visita, inspección, recepción, procesos de capacitación, transferencia de conocimiento, entre otros. Se exentúa de esta disposición los eventos de transferencia de conocimiento que sea en fábrica o para eventos de alta especialidad tecnológica o del conocimiento que estará previsto en el reglamento de aplicación de esta ley. En todo caso, los costos de estas actividades los cubrirá la entidad contratante mediante la aplicación de la normativa correspondiente. Entonces, según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, o sus siglas LOSNCP, artículo 99, la máxima autoridad de la entidad, así como los funcionarios o servidores de la misma que hubieran intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos precautelares de preparación, selección, contratación, así como en la ejecución misma de los contratos, serán personal y pecuniariamente responsables por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de ser el caso de la responsabilidad penal. Código Orgánico Integral Penal, capítulo 5. Responsabilidades de la persona jurídica, artículo 99, artículo 49. En los supuestos previstos de este código, las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus accionados o de sus asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, sus órganos de gobierno o administración, apoderados, mandatarios o mandatarias, representantes legales o convencionales, agentes, operadores u operadoras, factores, delegados o delegadas, terceros que contractualmente o no se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión, y en general, por quienes actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales citadas. La responsabilidad penal de la persona jurídica es independientemente de la responsabilidad penal de las personas naturales, que intervengan con sus acciones u omisiones en la comisión del delito. No hay lugar a la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, cuando el delito se comete por cualquiera de las personas naturales indicadas en el inciso primero, en beneficio de un tercero ajeno a la persona jurídica. Sección 3. Responsabilidad civil culposa. Artículo 52. Alcance. La responsabilidad civil culposa nace de una acción u omisión culposa, aunque no intencional, de un servidor público o de un tercero, autor o beneficiario de un acto administrativo emitido, sin tomar aquellas cautelas, precautelas o precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales directos o indirectos a los bienes y recursos públicos. La responsabilidad civil culposa genera una obligación jurídica indemnizatoria del perjuicio económico ocasionado a las instituciones del Estado. Calculado a la fecha en este se produjo, que nace sin convención, que nace sin convención proveniente de un acto o hecho culpable del servicio público o de un tercero cometido sin intención de dañar, que se regula por las normas del causa-delito del Código Civil. Procesalmente, en la instancia administrativa o judicial, debe provocarse por quien afirma la culpa en la emisión o perfeccionamiento del acto o hecho administrativo, que los mismos fueron producto de acciones que denoten impericia, imprudencia, imprevisión, improvisación, impreparación o negligencia.
Nota: el artículo 27 del Código Orgánico Integral Penal dispone el siguiente concepto de culpa: actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. El artículo 29 del Código Civil distingue tres especies de culpa o descuido, a saber, culpa grave, culpa leve y culpa levísima. El causa-delito está definido en el artículo 2184 del Código Civil. Sección 4. Indicios de responsabilidad penal, artículo 65. Indicios de responsabilidad penal determinados por la Contraloría General del Estado, cuando por actas o informes y, en general, por los resultados de la auditoría o de exámenes especiales practicados por servidores de la Contraloría General del Estado, se establezcan indicios de responsabilidad penal por los hechos a los que se refieren el artículo 257 del Código Penal, los artículos agregados a continuación de este y el artículo enumerado agregado a continuación del artículo 296, que trata del enriquecimiento ilícito y otros delitos. Se procederá de la siguiente manera. El auditor jefe de equipo que interviniere en el examen de auditoría, previo visto bueno del supervisor, hará conocer el informe respectivo al Contralor General o a sus delegados, quienes luego de aprobarlo remitirán al Ministerio Público con la evidencia acumulada, el cual ejercitará la acción penal correspondiente de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal. Dichos informes también serán remitidos a las máximas autoridades de las instituciones auditadas. El fiscal, de ser procedente, resolverá el inicio de la instrucción en los términos señalados en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal y solicitará al juez las medidas cautelares que considere pertinentes en defensa de los intereses del Estado y copia certificada de la sentencia ejecutoria será remitida al órgano competente en materia de administración de personal para la inhabilitación permanente en el desempeño de cargos y funciones públicas. Responsabilidad civil culposa. Fundamento. La responsabilidad civil culposa se fundamenta en el perjuicio económico causado a la entidad u organismo por la acción u omisión de los servidores públicos o de terceros, previo estudio del conocimiento financiero o del proceso de contratación y la ejecución de estudios o proyectos de obras públicas. Sujetos de responsabilidad. La responsabilidad civil se extiende no solamente al personal que hace administración financiera, sino también a cualquier servidor de la entidad que ocasione el perjuicio económico y a las personas naturales o jurídicas de derecho privado de los términos previstos por los incisos 1, 2 y 3 del artículo 53 de la Ley de la Contraloría respecto de terceros vinculados con la administración pública cuya responsabilidad civil culposa podría estar comprometida. Cabe el establecimiento de glosas contra ellos solidariamente con los servidores públicos causantes del perjuicio. El sujeto activo es el culpable del daño o perjuicio, por lo tanto le corresponde repararlo. El sujeto pasivo es el organismo o institución que sufre el desmedro de sus recursos. Limitación constitucional. Cuando aparezcan indicios de responsabilidad civil culposa en contra de funcionarios cuyo juzgamiento corresponde al Congreso Nacional, el Contralor 155 General comunicará estos hechos al Presidente de la República y se referirá a ellos en su informe a la función legislativa. Aspectos para su establecimiento. El establecimiento de la responsabilidad civil culposa se concreta en tres aspectos de orden económico, que son el daño emergente del hecho, acto u omisión sujeto a examen, esto es, el monto del perjuicio cuando éste se manifiesta en forma obvia y clara. El lucro cesante, cuando éste realmente pueda existir y no constituya a una mera especulación, de acuerdo con la naturaleza de la entidad y la posibilidad de cuantificación.
Computación de intereses al máximo tipo de interés convencional, de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. El daño emergente es la pérdida efectiva experimentada por el acreedor, que origina la disminución real del patrimonio, a consecuencia del incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación. Se llama daño emergente porque sale o emerge del patrimonio. El lucro cesante es el beneficio o utilidad que el acreedor habría obtenido con el cumplimiento efectivo, oportuno e íntegro de la obligación. En definitiva, la privación de la ganancia que el acreedor habría obtenido si la obligación se hubiera cumplido. De estos dos elementos, sin duda, el más importante es el daño emergente, por cuanto supone una pérdida real, efectiva y manifiesta en el patrimonio del acreedor. Es por eso que ninguna indemnización de perjuicios puede faltar, pues constituye en esencia una pérdida real, manifiesta o efectiva, fácil de probarla y establecerla. No sucede lo mismo con el lucro cesante, que es algo hipotético y se halla en el campo de las suposiciones, de ahí la gran dificultad para establecerlo en la práctica. Autoridad competente. Conforme lo determinan las disposiciones legales pertinentes, la responsabilidad civil culposa es determinada en forma privativa por el Contralor General. Tipo de responsabilidad civil culposa. Para el establecimiento del perjuicio económico, la ley pertinente determina dos tipos de responsabilidad civil, la glosa y la orden de reintegro. Indicio de responsabilidad penal. Fundamentos. Corresponde analizar el Departamento de Patrocinio de la Dirección Jurídica y pronunciarse sobre el texto. El indicio de responsabilidad penal tiene como fundamento el dolo, esto es, el deseo de inferir daño u obtener ventajas ilícitas para sí o para otro, originado de esta manera un delito. Para que dichos actos constituyan delito, debe contener los siguientes aspectos. Tipicidad. Esto es, que la infracción esté previamente contemplada en el ordenamiento jurídico vigente. Antijuridicidad. Cuando la acción es contraria a las normas legales que mandan, prohíben o permiten hacer algo. Imputabilidad. Cuando es posible atribuir la acción en contra de alguien. Dolo. Intención positiva de causar daño cuando el actor ha violado la ley, consciente y voluntariamente. Los hechos o acciones que originan indicios de responsabilidad penal pueden ser por peculado y están determinados en el artículo 257 del Código Penal y en los 4 artículos innumerados agregados a él, y por otros delitos señalados a las leyes pertinentes. El indicio de responsabilidad penal, además de originar la acción penal correspondiente, da lugar a la indemnización del perjuicio económico causado. El establecimiento del indicio de responsabilidad penal en contra de un funcionario público no excluye la determinación de las correspondientes responsabilidades administrativas en contra del mismo por parte de la Contraloría del Estado, conforme lo determinan las disposiciones legales pertinentes. Sujetos de responsabilidad. Los sujetos de indicios de responsabilidad penal pueden ser los servidores de los organismos y entidades del sector público, las personas encargadas de un servicio público y también personas extrañadas al referido servicio que incurren en delitos contra la administración pública. Contenido del informe de indicios de responsabilidad penal. Los informes de indicios de responsabilidad penal deberán contener los elementos probatorios necesarios para evidenciar ante las autoridades jurisdiccionales la presunta responsabilidad penal de las personas a las que se atribuye la comisión del delito. Los informes contendrán una primera parte relacionada con la información introductoria redactada en forma directa y concisa, en la que se hará referencia a la auditoría o examen especial que se está practicando. Se precisará el número y la fecha de la orden de trabajo y el alcance del examen. Una segunda parte del informe contendrá la descripción de los hechos que originan el indicio de responsabilidad penal con sus correspondientes comentarios y conclusiones. Se incluirá además un párrafo en el que se aluda a las evidencias que hacen presumir la comisión de un delito
y se fundamentará la omisión del informe invocando el deber impuesto por la ley pertinente. En lo que respecta a los comentarios, deben redactarse en forma clara, directa y sencilla, en un estilo narrativo caracterizado por su objetividad. Se tendrá cuidado de que los indicios que se describan sean concordantes entre sí, de tal manera que posibiliten establecer el nexo causal entre el hecho doloso y sus presuntos autores y a la vez los elementos del delito que se traten. Si se considera necesario, puede incluir el movimiento de las cuentas, regulaciones, presentaciones de saldos, detalles de pagos e ingresos o cualquier otra información de carácter contable. La relación de causa a efecto entre el hecho doloso y sus autores posibilitará al auditor presumir la responsabilidad de estos. Este razonamiento será expresado de manera lógica y natural en la conclusión, en cuya parte, además de identificar a los sujetos de responsabilidad, se indicará el monto al que asciende el perjuicio evidenciado, de haber lugar para ello. Los anexos que se adjunten al informe contendrán las evidencias de la presunta responsabilidad penal. Los documentos que se acompañen estarán debidamente certificados, ya que servirán al personal del área jurídica, encargados de la tramitación de las denuncias, para evidenciar el hecho doloso y la autoría de éste ante las autoridades judiciales. De no existir disposición en contrario, el informe de indicios de responsabilidad penal será elaborado y suscrito por el director de la unidad, el auditor jefe del equipo de trabajo, contando para el efecto con el visto bueno del supervisor respectivo y de un abogado de la institución. Hechos que originan el indicio de la responsabilidad penal. Los principales hechos son los siguientes: falsificación de cheques, adulteración de registros y asientos contables, forjamiento de documentos, etc. Todos ellos con el fin de apropiarse de los recursos del Estado. Apropiación de recursos financieros que se encontraban bajo responsabilidad del custodio, utilización dolosa de dineros públicos y abuso de fondos y bienes públicos o efectos que lo representan. Tipos de delito. El origen del indicio de responsabilidad penal es el delito, entre los cuales tenemos delito de peculado y otros delitos. Delito de peculado en el sector público. El delito de peculado constituye el abuso, la sustracción o apropiación de fondos públicos por parte de quien está encargado de su custodia. Para que exista delito de peculado, este deberá reunir las siguientes características. Calidad de servidor público o encargado de un servicio público como sujeto activo. La acción dañosa debe darse en contra de una entidad u organismo del sector público como sujeto pasivo. El objeto material del peculado debe estar constituido por dinero o bienes cuantificables en un valor económico. Los bienes materiales deben hallarse en poder o custodia del sujeto activo, en razón de su cargo, y el abuso o disposición arbitraria de dichos bienes reporta al sujeto activo o tercero un beneficio económico. Otros delitos constituyen aquellos no previstos en el artículo 257 del Código Penal, cuando como resultado de las auditorías o exámenes especiales se establezcan indicios del contenido de otros delitos. Debe procederse en la forma señalada en la ley pertinente. Esto mediante la denuncia al Ministerio Público conforme lo previsto en los artículos 65, 39, inciso 2, 17, 66, 67 y 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 24 de la Constitución Política de la República. Autoridad competente de Contraloría General del Estado en materia de responsabilidad penal únicamente establece indicios correspondiéndole al juez de lo penal declarar de manera definitiva esta clase de responsabilidad conforme lo determinan las disposiciones legales pertinentes. Hasta aquí llega la presentación. Muchas gracias por su atención, abogado.